Entonces, como decía, vamos a hacer una reunión que va a ser común para los personajes de Sam, Emma, Oliver y Marshall. En este caso, hemos agrupado estos cuatro personajes porque tienen características muy similares. Si bien el personaje de Sam todavía pues, tiene algunas características un poco más propias solo de ese personaje, el resto de la estructura a nivel de materiales y de contenido sí que va a ser muy similar a lo que nos vayamos a encontrar progresivamente en los distintos personajes que hemos mencionado previamente. Por tanto, vamos a trabajarlos todos de una manera bastante parecida. Os voy a compartir la presentación. Vale, parece que está todo el mundo ya dentro. Disculpad si veis que me paro unos segunditos, pero porque está todavía la gente entrando y me piden acceso y tengo que parar un segundito para dejarles entrar y que vean los archivos, ¿vale? Ahí está. Como decía, en esta presentación lo que vamos a ver principalmente es cómo evoluciona el método Kitsanás desde los 3 añitos hasta el personaje de Marcia, que aproximadamente puede estar en torno a los 7 años, 6 7, ¿vale? La presentación de los personajes y del tipo de historias con sus temáticas que vamos a trabajar durante el curso, qué objetivos a nivel de contenido gramaticales e incluso de vocabulario se van a trabajar con estas historias, cómo se trabajan con los materiales que tenemos a nuestra disposición, un poquito también cómo hacemos esa continuidad del aprendizaje, no solo en el aula, sino también fuera de ella, cómo comprobamos cómo aprenden y, bueno, un poco también cómo gestionamos nosotros el control de calidad de nuestra metodología y de nuestros profesores, ¿vale? En primer lugar, siempre me gusta poner un poco esta imagen, esta diapositiva, para que veamos en qué punto nos encontramos. Como veis, acabamos de iniciar la fase Kids, la parte verde, como veis aquí en esta imagen que viene muy esquematizada con todos los personajes o todos los niveles que componen la metodología completa de Kids and Us, desde un añito en Mousy hasta los niveles de C2, 18 años en Subscription, ¿vale? Entonces, claro, como decía, a través del personaje de Sam vamos a encontrarnos con unas características que nos van a iniciar en todo este bloque y que nos va a llevar a trabajar los elementos que veis desde el personaje de Sam a Marsha con una historia y una estructura bastante parecida de curso. Estamos como en la parte más amplia de la metodología, en la que más cursos tiene, y aunque los dos últimos cursos también forman parte de este bloque, sí que veremos que ya tienen más diferenciación y que se parecen bastante más a lo que encontraremos en las siguientes etapas. Por eso los vamos a trabajar de manera separada. ¿Vale? Ahí sigue entrando gente. Uf, madre mía. Bueno, un segundillo. Damos acceso. Vale, ahora sí, todo el mundo tiene acceso. Entonces vamos a empezar, como decía, por el personaje de Sam. Es nuestro personaje de 3 años y todos los alumnos que se encuentran en este curso tienen 3 años. Son todos del mismo año de nacimiento, ¿de acuerdo? Son todos de 2022. Por tanto, todos van a compartir esas, bueno, similitudes a nivel de madurez. Ya sabemos que en estas edades todavía 4 o 5 meses de diferencia marca una diferencia importante, como digo, pero sí que van a tener características muy comunes. El tema de que han empezado el cole por primera vez, de demandar más autonomía, de querer hacer las cosas solos, de, bueno, empezar a descubrir nuevas cosas por su etapa madurativa, ¿no? Y por el momento en el que se encuentran. Entonces, bueno, este sería nuestro protagonista principal, que además está físicamente en el aula. Quiere decir que el personaje de Sam tiene un peluche, un muñeco, que realmente es el que nos va a seguir sirviendo de modelo, como ya se vio en los personajes de Mouse y de Linda, que va a servir, como digo, de modelo y va a hacer el papel de un alumno más de clase. Por tanto, los profesores van a referirse a él como si fuera un alumno más y que va a ser realmente quien tome esa iniciativa para dar ejemplo a los niños y que sepan un poquito qué se espera de ellos en cada uno de los juegos o actividades, ¿vale? De hecho, también en muchos casos veréis que cuando les cuesta entrar, cuando están llorando, pues el tener ese muñeco al que abrazar, al que saludar, también les da un poco ese plus para que cojan un poquito de confianza y se decidan por fin a participar en alguna actividad o a entrar en clase
que aunque llevamos unas cuantas semanitas ya, todavía vemos que algunos días pues cuesta un poquito más que entren, otros no. Al final todavía están en un proceso de cambio y adaptándose a esto, ¿no? A todo este nuevo mundo, tanto en el cole como con nosotros. ¿Qué historias vamos a trabajar? Pues en SAM vamos a tener por primera vez historias con un nudo, con un desenlace y a diferencia de lo que teníamos, por ejemplo, en Mouse y Olinda, que sí que eran más como ejes temáticos, ¿no? La época del baño, el tema de la ropa, el tema de la granja, pero eran como, no tenían una historia propiamente dicha, eran como unos ejes temáticos donde íbamos incluyendo ese vocabulario o ese contenido. En este caso, a partir de SAM, sí que vamos a tener un cuento, en este caso cuatro, uno por trimestre. Bueno, un poquito menos del trimestre, realmente es cada 8 semanas. Las temáticas que se van a trabajar, pues como digo, la primera es la más importante, Sam cumple 3 añitos y por tanto nuestro personaje empieza a tomar conciencia de que es mayor, relativamente mayor, ya me entendéis, y que realmente, pues bueno, puede hacer muchas cosas solo y que tiene cierta autonomía o que quiere tener cierta autonomía con la famosa frase de yo solito, yo puedo, yo quiero, yo sé hacerlo solo. Entonces veremos un montón de acciones cotidianas relacionadas con su día a día, como el tema de ir al baño, de quitarse el chupete, de querer vestirse solo o comer solo. Entonces vamos a introducir esa rutina, vamos a introducir esos elementos del día a día de nuestros niños para que puedan identificarse rápidamente con el personaje y le vayan cogiendo ese afecto, ¿no? De que es alguien igual que ellos y les vaya acompañando durante todo el curso. En la segunda historia trabajaremos con los elementos del parque. Estaremos, bueno, pues relacionándolo con los distintos colores, los números, algunos columpios como tal que nos podemos encontrar dentro del parque, la sensación de estar contento, de estar triste, es decir, empezaremos a introducir ciertas emociones, ¿vale? Durante la tercera historia, pues Sam va a visitar el zoo y por tanto pues encontraremos varios animales con todo el tema de dónde viven o si tienen rayas, si tienen puntos, si están contentos, si están tristes, es decir, seguiremos trabajando el tema de las emociones. Y por último, aunque suene un poquito así todo muy general, ahora lo voy a poner a nivel de objetivos, ¿vale? Gramaticales y de vocabulario para que también lo veáis. Trabajaremos con la historia del picnic, en el cual, pues bueno, trabajaremos con algunos productos, algunos alimentos, también con algunos insectos que se van a intentar llevar el sándwich de Sam estando de camping con sus padres, lo cual provocará también ciertas emociones que añadiremos a nuestro vocabulario. Y bueno, al final son historias bastante variadas en temática y en vocabulario, como digo. ¿Qué vamos a buscar que trabajen nuestros niños con esas historias? Pues van a intentar realizar una interpretación global de esas historias, de ese cuento, es decir, no traducir palabra por palabra, sino intentar saber por el contexto de qué se le está hablando y qué le pasa a Sam, ¿vale? Ser capaces de empezar a entender a la profesora, también de familiarizarse con que le hablen todo el tiempo en inglés y ser capaz de interaccionar con la profesora y con sus compañeros usando la lengua inglesa, incluso por propia autonomía, de manera natural. Ser capaces de saludar, de expresarse, decir su nombre, su edad, si son un niño, si son una niña, si están contentos, como decía, algunos estados de ánimo. Empezar a describir objetos según su tamaño, según su color. Responder a preguntas simples con respuestas simples utilizando el auxiliar o incluso empezar a pedir cosas que necesitan mediante la estructura de modal can I have? Es decir, ¿me podrías dar o podría tener? ¿De acuerdo? Por tanto, incluso desde los 3 añitos ya vamos a empezar a trabajar con verbos que se estudian mucho más adelante en líneas generales, pero como nosotros no le estamos poniendo nombre de modal ni nada, sino que queremos que se familiaricen con la estructura y la utilicen de forma natural, pues vamos a empezar a trabajarla desde ya. ¿Vale? ¿Qué tipo de actividades se realizan? Pues esto es común para todos los personajes, tanto para Emma como Oliver y Marcia. Vamos a trabajar con un libro en el que se va a presentar la historia del personaje y vamos a variar la forma de trabajar con ese libro dependiendo del personaje que estemos cursando. Por ejemplo, en el caso de Sam, la historia es un poco más breve, tiene menos diálogos quizás, pero sí que se lee diariamente. Bueno, no se lee, se dice, porque la profesora lo que hace es narrar la historia mientras va haciendo los sonidos, va seleccionando las imágenes y señalándolas, va interactuando con los niños para que sean conscientes de lo que se les está explicando por medio de esos gestos, de esas expresiones, ¿no? Faciales del cuerpo, ¿vale? Y sin embargo, cuando ya empezamos a transformar el curso en que tenga mayor independencia, como son por ejemplo los cursos de Marcia o de Oliver,
empezaremos a darles autonomía para que los niños reproduzcan o interpreten parte de los diálogos de los personajes, sean capaces de narrar ellos la historia, incluso por parejas también que sean capaces de interactuar y que hayan un roleplay, por ejemplo, para interpretar los distintos personajes del cuento. Y en el caso de Emma, ya empezaremos también a desvelar la historia poco a poco. No va a ser como siempre, como hacíamos en SAM, todos los días la misma historia, los 5 o 10 minutos primeros de clase, sino que realmente se van a ir descubriendo distintas páginas conforme avanzan las semanas, para mantener un estado de sorpresa y que los niños pues tengan que estar atentos para descubrir qué nueva etapa de esa historia va a ir sucediendo y qué va a pasar, ¿no? Esto es muy interesante porque, ya os digo, tanto en Oliver como en Marcia se va a ir complicando cada vez más la historia y va a tener un argumento más complejo. Por tanto, ese hecho de poder ir desvelándolo poquito a poco le va a generar interés y curiosidad y va a mantenerlos alerta y atentos a todo lo que sucede en el aula mientras se está narrando la historia. ¿Qué más vamos a utilizar en clase? Pues como decimos, siempre nos gusta manipular cosas porque creemos que es una manera mucho más didáctica y más fácil para ellos de recordar. Por tanto, vamos a tener distintas plantillas, distintas imágenes, dependiendo del personaje en el que estemos, obviamente, en el que vamos a interactuar directamente con los objetos. En este caso estamos viendo a Sam que le estamos poniendo la ropa porque se está trabajando con la ropa que se usa para determinados momentos. En Sam sobre todo se trabaja con el tema de los colores, pero el resto de personajes se irá relacionando con las estaciones del año, con la actividad que vamos a hacer, con dónde vamos a hacer esa actividad. Entonces, bueno, iremos complicando un poco las temáticas. Y entonces, pues, por ejemplo, como veis, podemos trabajar con cosas que ellos manipulen realmente para que se les quede muchísimo mejor la idea. Entonces, tendremos flashcards y recortables, ¿no? Que nosotros ya previamente tenemos preparados para que ellos solo tengan que utilizarlo y no se pierda tiempo recortando ni haciendo nada que no sea comunicarse en inglés. ¿Vale? Además, dependiendo de la historia, dependiendo de lo que se esté trabajando cada uno de los días, en todos los personajes habrá materiales distintos que vayan apareciendo. En la imagen, por ejemplo, estáis viendo algunos building blocks, pero, por ejemplo, si estamos hablando de la historia 2 de Oliver, que van al médico, pues, por ejemplo, aparecerá un estetoscopio para poder escuchar el corazón, ¿no? O, por ejemplo, si estamos hablando de Marsha, pues a lo mejor aparece en algún momento algún tema de alguna comida ya con el tema de las alergias no es comida real, antes sí lo era. Ahora pues serán a lo mejor en formato juguete, pero para que puedan crear ellos esa receta, ¿no? Que nos indica, por ejemplo, la historia, ¿no? Entonces iremos insertando materiales también diferenciados dependiendo de lo que estemos viendo en cada uno de los momentos. Particularidades de los alumnos de SAM. Pues como digo, esta diapositiva es específicamente para nuestros alumnos de 3 añitos. ¿Por qué? Porque no van a tener la misma precisión que tienen los demás alumnos de los demás cursos de Marcia, Emma u Oliver. En este caso, nosotros vamos a buscar que incluso cuando hagan su libro de actividades en clase, veréis que hacen rayones, que unen de manera, pues bueno, un poco aleatoria y la raya hace un mapa entero antes de llegar al punto donde tienen que llegar. Obviamente sabemos que la motricidad fina todavía no está bien desarrollada, entonces lo que sí que os pedimos es que aunque veáis que el trabajo no está perfectamente hecho, que cuando lleven los libros al final de cada una de las historias y los veáis con ellos, que lo alabéis muchísimo, que les premiéis y que no os fijéis en ese tipo bueno, como digo, de errores, como quien dice, porque al final nosotros no estamos buscando mejorar esa motricidad fina con los niños, sino que hablen en inglés y que se comuniquen. El hecho de tener un libro de actividades lo único que nos ayuda es a tener un soporte físico y más visual para que nuestros niños, pues bueno, trabajen distintos contenidos, ¿vale? El tema de los lloros, como ya habéis dicho, ya vamos muchísimo mejor. Llevamos ya las 3 o 4 semanitas de clase donde ha sido el peor momento del año, incluso porque no hemos atrevido a empezar antes que el colegio. Hemos sido unos valientes con sus consecuencias, obviamente. Pero esto ya está muchísimo más tranquilo. Creo que todos lo podéis estar viendo, que en realidad nuestros peques están accediendo al centro con muchísima más convicción, con más tranquilidad. Pero, como os digo, todavía puede haber como recaídas, como yo lo llamo, ¿no? Hay días en los que, bueno, pues estarán más cansadillos, hay días que a lo mejor tendrán más apego, no les apetecerá venir a clase si pudieran quedarse con vosotros en lugar de venir a clase. Es totalmente normal. Lo más importante es que nos intentéis facilitar esa tarea de separarlos, como quien dice, de vosotros en la puerta para que sea lo más rápido posible, porque sabemos que aunque lloren, en cuanto a que vosotros os vais y ellos entran a clase, ven a los compañeros, empiezan a ver las canciones, se les pasa.
¿vale? Además, sabéis que tenemos a las dos coordinadoras, hay siempre alguna otra profe disponible para entrar en clase con ellos y ayudarles a que se calmen. Es decir, que activamos distintos protocolos para mejorar su experiencia y al final que os quedéis vosotros con peor sensación de la que tienen ellos en clase, ¿vale? El tema de hablar también es súper importante que lo valoremos, porque estamos hablando de que aunque todos son del mismo año de nacimiento, como os decía, puede haber muchísimas diferencias dependiendo del mes en el que hayan nacido. Por tanto, nosotros lo que buscamos en SAM es continuar dándoles herramientas para que cuando empiecen de verdad a hablar, que muchos de ellos todavía en castellano sabéis que tienen problemas, pues tengan esas herramientas, como yo digo, para poder empezar a comunicarse de alguna manera con nosotros y con sus compañeros, ¿no? Al final, cada niño va a tener un proceso diferente a la hora de comenzar a hablar en inglés y va a ir muy relacionado con su proceso también en castellano. Por tanto, paciencia, no lo forcéis, pero sí que sí, podéis hacer actividades con ellos en casa y tal, pues que les premiéis muchísimo cuando reproduzcan o digan palabras en inglés. Además, es algo que comentamos también mucho cuando damos los cursos o cuando hacemos la información de los bebés. Ahora mismo todavía, como decimos, buscamos esa espontaneidad. Entonces veréis que hay palabras que las dicen en español y palabras que automáticamente las van a decir primero en inglés antes que en castellano, porque les resulta más fácil recordarlas, porque se han visto expuestos a esa palabra y se les ha quedado más fija por algún motivo. Es decir, es normal totalmente que mezclen castellano e inglés dentro de la misma frase y de hecho es una buena señal. También comentaros el tema del cansancio, que en realidad el tema del cansancio también es un poquito extensible al personaje de Emma. Como os digo, estamos teniendo un inicio de curso con mucha calor, se duermen en el coche, vienen más, bueno, pues más apegadillos a la familia, muchas veces no van a estar tan activos como podríamos esperar. Es totalmente normal, se están acostumbrando a tener colegio, a tener una serie de rutinas que a lo mejor muchas no tenían porque no han ido ni siquiera a guardería, y es lógico que no todos los días vengan con el mismo volumen bueno, bueno, de energía o con la misma cantidad de energía y que haya veces pues que les cueste un poquito más rendir durante la sesión. No os preocupéis, también es normal y por eso en estos cursos, sobre todo de Sam, Emma y Oliver, se busca muchísimo la repetición. Es un mecanismo de aprendizaje que los niños tienen en estas edades y nosotros lo vamos a utilizar muchísimo a nuestro favor. Así que si un día rinden un poquito menos, no pasa absolutamente nada. Están expuestos, están cogiendo contenido y están directamente explorando un poco el contenido que se les está dando, nada más que por el hecho de mirar a sus compañeros, aunque no tengan ese interés o ese día estén más dispersos, ¿no? Que podría ser. ¿Cómo podemos actuar con vuestros hijos? Bueno, perdón, bueno, en vuestro caso con vuestros hijos antes de entrar en clase. Pues siempre todo positivo, va a ver a Sam, a ver qué me cuentas luego cuando salga, te lo vas a pasar súper bien, qué bien que la señora te va a dar las pegatinas, si hemos hecho el booklet, vamos a decirle a la señora cuántas veces hemos escuchado el audio. Todo súper positivo, motivador. Y cuando salgan, son niños mayores, sobre todo con nuestro Sam, ya os digo, y también con Emma un poco, son niños mayores. Darles esa autonomía para que os cuenten y os digan, ¿qué habéis hecho? Pues que intenten decir cositas que han visto en clase, anécdotas, compañeros, que os hablen lo más posible de las clases, porque es una manera de demostrarles que vosotros también estáis interesados y cualquier cosa que ahora mismo a vosotros os interese, a ellos les va a interesar el doble. Entonces vamos a intentar fomentar de la manera más activa posible ese interés por el inglés y por sus clases y hacerles, pues, bueno, que os hagan muy partícipes de su aprendizaje, ¿vale? Pasamos al personaje de Emma. Ya os he desvelado muchos de los elementos comunes con Sam, como os decía. Así que nos vamos a centrar un poquito en la historia, el vocabulario que se va a trabajar en cada uno de ellos y esos objetivos que ya veréis al final de la presentación que son muy similares. Porque en Kids and Us no vamos cerrando temáticas, sino que veréis que los objetivos son continuados en el tiempo. Lo que pasa es que vamos a ir complicándolo, aumentando la dificultad, sobre todo a nivel de vocabulario e introduciendo nuevos elementos que van a ir interrelacionados con los que ya conocíamos. Entonces, en el personaje de Emma también van a ser cosas todavía muy realistas, muy fáciles de identificar en su día a día. Por ejemplo, en la primera historia vamos a trabajar con ciertos productos, dónde se compran, empezar a trabajar las preferencias y ver em, cuáles son sus gustos para que también ellos puedan aprender a elegir o a decidir entre una cosa, un elemento u otro, según sus características, como decíamos ya en Sam, de color, de tamaño, en este caso de sabor, también incluso de por dónde se ha comprado, es decir, distintas cosas que nos marquen diferencias entre los productos que empiezan a conocer. ¿Vale?
También vamos a trabajar en la segunda historia con la granja. En Sam teníamos el zoo, por eso una introducción a los animales. En Emma tendremos la granja. En este caso sí que va a ser un contenido muchísimo más ambicioso porque vamos a trabajar con qué produce cada uno de estos animales, dónde viven, qué ruido hacen, ¿vale? Cómo son, incluso también qué productos podemos bueno, que podemos cocinar, ¿no? A raíz de los productos que obtenemos directamente de los animales. Por ejemplo, el hacer unos huevos fritos para el desayuno o para el almuerzo, introduciendo así las distintas comidas del día. En la tercera historia nos vamos a centrar muchísimo más en la parte del baño, de la ropa, el estar sucio, el estar limpio, qué se necesita para el baño y sobre todo, como os digo, el tema de la ropa. Vamos a empezar a trabajar con el llevar puesto esto, el cambiar de color, el usar algo más corto, más largo, el que esté limpio o sucio, como digo, igual que el cuerpo. Entonces vamos a centrarnos muy mucho en lo que es parte del cuerpo y empezar la introducción de la ropa y los colores que ya lo habíamos visto previamente en el personaje de Sam, pues vamos aumentando colores, por ejemplo, en este caso. Y en la última historia, que es un poco la más fantasiosa, pues Emma quiere cocinar ayudando a su abuela y se le ocurre que el ingrediente secreto que le faltan a sus macarrones, pues es un chicle, con desastrosas consecuencias, como siempre digo. Y entonces, pues bueno, nos va a reportar un poco contenido relacionado con todo lo que se ha visto en el resto de historias del curso, porque esta sería la última, de los alimentos, de las instrucciones, de lo que se debe o no se debe hacer. Y nos va a ayudar un poquito también a introducir el tema de los alimentos de una manera diferente, ¿no? Ya relacionándolo pues con la cena, con el preparar esos alimentos en sí y con las emociones, obviamente, que van a estar presentes durante todo el curso, así como las rutinas del tiempo, por ejemplo, también, ¿no? Como digo, si os fijáis en los objetivos, partimos de la misma base que teníamos en SAM, pero ampliamos. Comunicarse en inglés mediante estructuras y frases breves relacionadas con distintos elementos que ya hemos visto, como el tiempo, el tema del verbo poder, que ya lo habíamos empezado a trabajar en SAM. Ser capaces de interpretar la historia de forma global, entender lo que se les dice en clase, tener más autonomía a la hora de producir ellos, seguir dando datos sobre su presentación, sobre ellos mismos, ¿vale? Expresar gustos, expresar preferencias, que es lo que estábamos hablando antes también con la primera historia, descubrir qué se puede comprar en cada una de las tiendas, por tanto vamos a trabajar ya con el verbo can en afirmativo y en negativo e incluso en interrogativo también, ¿no? Conocer los animales de la granja, identificar las partes del cuerpo y para eso utilizaremos distintos verbos como el vivir, hacer un determinado ruido, dormir, producir y después ya el verbo to be que lo vamos a trabajar, ¿no? Para relacionarlo con lo que está sucio, lo que está limpio en preguntas cortas y en preguntas largas. En cuanto a Oliver, nos vamos a encontrar cuatro historias muy similares en las que, bueno, la primera historia ya habéis visto todos que Oliver se le cae su diente por primera vez y en este caso, pues lo pierde. Va a enseñárselo a sus amigos y lo pierde. Excusa perfecta para trabajar las distintas partes del cuerpo y empezar a trabajar con las preposiciones del lugar. Caballo de batalla durante varios cursos, créanme, que les cuesta un poquito a todos. Entonces, bueno, ya desde muy prontito vamos a empezar directamente con esas preposiciones del lugar y relacionándolo con algo que le está pasando a nuestros niños de 6 7 incluso 8 añitos, la pérdida de los dientes, el quedarse melladillo, pues lo van a poder contar porque ya tienen esos recursos. En la segunda historia, coincidiendo un poco con el invierno, Oliver está malo, tiene gripe y vamos a trabajar gracias a eso todo lo que son distintos tipos de enfermedades, las partes del cuerpo, imperativos para dar consejos sobre el qué debe hacer cuando tiene cada uno de los síntomas y un poco también las emociones, ¿no? que produce el sentirse enfermo en esa época. También en la tercera historia, Oliver tendrá una hermanita y veremos las diferencias entre ser un hermano mayor con todas sus ventajas y desventajas y lo que pueda hacer uno u otro dependiendo de su edad. También vamos a centrarnos mucho en el vocabulario relacionado con la familia y empezaremos a trabajar incluso con los comparativos, ver quién es mayor, quién es más pequeño y cómo afecta eso a las cosas bueno, que nos rodean, ¿no? en una familia. En la última historia, pues trabajaremos de nuevo el tema de la ropa. Eh, Oliver se cree muy mayor, está sucio y quiere poner una lavadora él solo. Igualmente vuelve a liarla, igual que le pasaba a Emma, pero nos dará una excusa para trabajar esa misma ropa, ampliada obviamente, que veíamos en el personaje de Emma, relacionándola ya con oraciones subordinadas de
pues me pongo un abrigo porque está lloviendo fuera. Es decir, ya estamos uniendo dos oraciones simples y haciendo algo mucho más complejo, ¿vale? Entonces, pues serán capaces de contestar a preguntas de ¿por qué llevas esto? Pues porque hace frío o porque hace calor o porque voy a la playa, un poquito y introducirlo también con los sitios donde pueden utilizar cada tipo de ropa. Empezamos a construir frases de forma espontánea y natural, es decir, se les da autonomía para que ellos empiecen ya a crear preguntas, aprendiendo o siguiendo ciertas imágenes, tienen que ser capaces de formar ellos las preguntas, no solo repetir las que nos damos, las que les damos previamente nosotros, describir a ellos mismos y su entorno más inmediato. De nuevo en esta frase, él está sonriendo porque está feliz. Estamos uniendo estructuras más complejas, ¿no? También situar objetos en el espacio, conocer dolencias habituales, como he comentado, descubrir cómo van vestidos los demás, preguntando cosas sobre la ropa de por qué llevan esto, por qué llevan lo otro, y ser capaces de describir su propia ropa y relacionar una de las acciones cotidianas con las partes de la casa donde se llevan a cabo, ¿no? Yo duermo en el dormitorio, yo me baño en el cuarto de baño y empezar también a unificar y a unir de alguna forma esos elementos. Y por último, Marcia. Marcia ya marca otro punto de inflexión. Empezamos a no buscar solamente cosas que puedan relacionar con su día a día, sino que buscamos que ellos también pues tengan ese componente un poco más mágico, un poco más distinto, una situación un poco más imaginaria, ¿no? Decíamos que siempre vamos a ir progresando y vamos a ir buscando cosas cerca de los centros de interés de los niños, que en los cursos de Emma, Sam y Oliver se busca mucho esa repetición, se busca mucho el ser capaces de asociarlo con su vida diaria. En Marcia ya nos alejamos un pelín de esto y buscamos que aparte de relacionarlo con su día a día, también tengan ese componente un poco de imaginación. Entonces veréis que en la primera historia pues va a haber un marciano, un alien, que va a venir a visitar a Marcia, porque, no lo he dicho, pero Marcia tiene poderes mágicos. Entonces, claro, no sabe muy bien utilizarlo, siempre mete la pata, pero el caso es que esas meteduras de pata siempre nos van a llevar a situaciones divertidas y que a los niños les va a hacer mucha gracia. Entonces, la primera historia, un alien, un marcianito, viene a visitar a Marshall y por tanto nos va a dar la excusa perfecta para trabajar con las descripciones físicas, con mucho detalle, sobre partes del cuerpo, utilizando el verbo tener, have got, ¿vale? También con el tema de lo que pueden o no hacer, repasamos el verbo to be, perdón, el verbo can, también el verbo to be, es alto, es bajo, es más bajo que, es más alto que, ¿vale? Estamos ya trabajando directamente con esos comparativos que hemos empezado a trabajar en Oliver de alguna manera. Entonces busca una cantidad de vocabulario bastante más amplia de lo que estábamos viendo en los cursos anteriores. En la segunda historia, Marcia se lleva a Polly al colegio y bueno, pues Poli no se está precisamente quieto, entonces congela el tiempo para poder sacar a Poli del cole y bueno, pues lo mismo. No quiero desvelaros qué va a pasar, pero algo que no debería. Entonces, bueno, también vamos a trabajar con las distintas partes de los animales, su hábitat, vamos a profundizar mucho más en ser capaces de describir esos animales con muchísimo detalle, relacionándolos con lo que pueden hacer, dónde encontrarlos y describiendo también ese medio en el que se encuentran describiendo el hábitat de estos animales también. Y nos va a dar la excusa perfecta para describir todas esas características de los animales a nivel de apariencia, de lo que les gusta, de lo que no, de lo que pueden o no hacer, ¿no? En la tercera historia, pues bueno, vamos a trabajar con el tema de los viajes y dependiendo de donde Marcia vaya, la playa, la montaña, el parque, pues tendrá que adaptar su estilo de ropa. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Por qué lo utiliza? ¿Qué distintas actividades podemos hacer en cada uno de esos entornos que vaya a visitar? Y obviamente, pues no quiero contaros exactamente qué pasa, pero si dejáis a vuestro loro que os prepare la maleta para iros de vacaciones, no puede acabar bien tampoco. Entonces, bueno, dará lugar a muchísimas situaciones y a muchísimos momentos de risa, porque al final los niños lo que buscan también en el curso de Marcia es actividad, dinamismo y que tengan componentes que les parezcan divertidos, ¿no? En la última historia se trabajará de nuevo un poco el tema de los alimentos, pero de manera diferente. Empezaremos a hacer recetas, a dar instrucciones propiamente dichas, ser capaz de identificar incluso las horas a las que se puede tomar cada uno
almuerzos, cenas, desayunos, qué productos son adecuados para cada uno de esos momentos del día, asociarlo con las rutinas diarias, ¿no? Como lavarse los dientes, por ejemplo, lavarse las manos, verbos relacionados también con la cocina, el pelar, cortar, cocinar, hervir. Es decir, que buscará una potenciación muy amplia de todo el vocabulario. Os dejo aquí, como siempre, esa lista de objetivos, lo que hemos estado hablando, que se me había olvidado también, el tema de las profesiones. Se va a trabajar también con los contenidos de qué quieres ser cuando seas mayor y por qué. Es decir, darle a los niños también esa oportunidad de empezar a pensar en el futuro, ¿no? Y de empezar a explicarnos el porqué de sus aspiraciones. Es decir, darle a ellos voz también, que sean ellos los que creen y nos digan razonamientos ya con estas edades. ¿Vale? Os dejo aquí algunas imágenes de clases también con los materiales propiamente dichos. Lo he explicado súper bien en SAM, por eso digo que no me voy a centrar ahora, no me voy a detener en esta parte, porque al final es lo mismo, trabajar con el libro de la historia, con las flashcards, con tarjetas. Y sí me voy a centrar un poquito más en lo que es la aplicación. Para todos los personajes que hemos mencionado, Sam, Emma, Oliver y Marcia, vamos a tener dos aplicaciones diferentes. La primera se llama My Locker y es solo para los alumnos. En esta aplicación vamos a encontrar las cuatro pistas de audio que se irán desvelando conforme cambiamos de historia. Hay una por cada historia y tendremos que escucharla durante 8 semanas. ¿Cómo escuchamos estas pistas? Se escuchan de manera pasiva. Esto quiere decir que no tenemos que tener al niño sentado en la silla hasta que acabe los 10-12 minutos de pista. Se busca que se hagan cosas que al niño o a la niña le llamen la atención. Si le gusta la plastilina, si le gustan los legos, si le gusta colorear en el coche, momentos en los que están haciendo otra cosa de manera un poco mecánica, la pista va a estar de fondo. ¿Por qué? Porque habrá días que se fijen en la canción, días que se fijen en la historia y días que no le hagan ni caso. Pero al final, si lo escuchamos de 5 a 7 días durante 8 semanas, esto va escalando de manera muy subliminal. Y al final, cuando ponen en contexto todo lo que se está oyendo en casa dentro del aula, les va a ser mucho más fácil que simplemente con que la profesora diga una vez una estructura, sean capaces de repetirla. ¿Por qué? Pues porque ese contenido se ha ido asentando poquito a poco y sin que se den cuenta en sus cabezas, ¿no? Y en su memoria. ¿Qué más contenido vamos a trabajar? ¿O vamos a tener disponible en MyLocker? Pues vídeo. En el caso de Emma y de Sam tendremos a Betty, que es un capítulo de 3-4 minutillos relacionados con una ovejita que protagoniza esa historia. Y en el caso de Oliver y Marcia tendremos las historias de Gina y Charlie Chives. ¿Vale? Son capítulos muy cortitos que nos introducen a la versión original en inglés. Y por último tendremos minijuegos. Cada 4 semanas se van a habilitar entre 4 y 5 jueguecillos que forman como un camino de aprendizaje. Entonces, hasta que no hagan una actividad, no pueden pasar a la siguiente. Pueden repetirlas tantas veces como quieran una vez que estén realizadas. Lo único que es obligatorio en esta aplicación es el audio. Lo demás es todo contenido adicional y herramientas extra que vosotros podéis utilizar como premio, como material un poco para aumentar su motivación. Es decir, lo que buscamos es que tengáis siempre recursos suficientes como para potenciar ese aprendizaje según la motivación de cada niño y obviamente, como digo muchas veces, dependiendo también de la política de uso de los móviles que tengáis en casa. Entonces, lo único que realmente es obligatorio es el audio porque lo podéis conectar a cualquier Bluetooth y no tenéis que dejarle el móvil a los niños, ¿vale? El resto lo podéis usar a vuestra discreción y podéis usarlo cuando queráis. Aquí os he dejado un poquito cómo tenemos que hacer esa escucha del audio que os digo, ya os he explicado, pero lo que sí es importante es que los profesores van a recibir cuántas veces han escuchado el audio en su aplicación de profesores. Entonces, realmente si la pista no se ha acabado y la habéis cortado antes de que llegue al final, no va a contar dentro del audio que los profesores tienen indicado en la plataforma. Entonces, intentad dejarla siempre hasta el final. Aparte, veréis que tenéis un librito que pongo en imagen que se llama Booklet. Este libro lleva un montón de imágenes que son variadas, hay de todas las temáticas. Entonces, ¿cómo se hace el booklet? Cada día que escuchen el audio, independientemente de cuántas veces lo hayan escuchado durante ese mismo día, tienen que marcar un muñeco correlativo, ¿vale? Lo pueden colorear, pueden tacharlo, pueden poner una pegatina encima, lo que les guste, pero tienen que marcarlo, porque la primera rutina para que entren en clase y se centren es ¿cuántas veces has escuchado el audio esta semana? Entonces los niños sacan su booklet y van contando 1, 2, 3, 4
Los pequeños dirán solo los números, los más mayores dirán he escuchado el audio 5 veces esta semana, ¿vale? Utilizando el presente perfecto, ¿no? Entonces, bueno, es una rutina que le inicia un poquito en lo que es la sesión y que es muy importante. Por eso este libro es el único que va y viene todos los días a casa y a clase, ¿vale? El resto de los libros, el que tenéis de pegatina, se queda en casa, que lo voy a enseñar aquí, y el de actividades se queda en clase hasta el último día de la historia. Os dejo aquí una imagen también del famoso sticker book. Entonces, este libro se va a ir completando porque cada semana se va a recibir un pliego de pegatinas con 8 unidades. Las pegatinas no son correlativas y tendréis que moveros por todas las páginas del libro para ver exactamente dónde se pegan. Está pensado a posta para que tengan que pasar por todas las páginas y en la búsqueda de esos números vean imágenes que se han extraído inmediatamente de cosas que han visto en clase. Por tanto, les va a ayudar a tener ese impulso, perdón, ese impacto visual y a recordar cosas que han trabajado con la profesora en el aula. ¿Vale? Veis también, y me preguntáis mucho, el tema del iconito que aparece, ese altavoz, ¿no? Que aparece muchas veces al lado de las imágenes. Ese altavoz viene relacionado con un dispositivo que tenemos en el centro, lo veis aquí en la imagen de abajo, que se llama Talking Pen. Este dispositivo se compra de manera adicional y es el mismo desde 1 año hasta los 9, 10 en Vena Brenda, ¿vale? Entonces, este dispositivo, que ya os digo, se compra solo una vez si alguien está interesado, lo ponemos encima de cada uno de los iconos y nos va a leer la historia, si es que hay historia dependiendo del personaje, o nos va a leer todo lo que hay escrito en cada una de las actividades. Entonces, bueno, pues es un recurso adicional que también tenéis para que podáis bueno, potenciar el efecto de las clases. Una vez que el cuadernillo se ha completado, tenéis todas las imágenes y hemos empezado a trabajar la siguiente historia, podéis utilizar este libro como cuadernillo de actividades, pues de unir, de buscar, de subrayar, actividades de diferencia. ¿Vale? Como un cuadernillo de vacaciones. ¿Dónde tenéis las instrucciones? Pues en la segunda aplicación, que es, la ponemos aquí, My Kids. Esta aplicación, que es la segunda de la que os hablaba, es solo para padres. Entonces, en esta aplicación, si veis la tercera imagen, que aparecen un poquito los nombres, aparece anglómetro, calendario, asistencia, reports, pues aquí tenemos un apartado que pone información útil o interesante, ¿no? Depende, en algunos sitios lo han traducido de una manera y otro de otra. Entonces, en esa información útil vais a tener un archivo en el que tenéis la transcripción de los audios y también vais a tener las instrucciones de cada una de las páginas de las actividades del sticker book, que se me había confundido, disculpa, del sticker book, ¿vale? Entonces, siempre en información de interés, eso es lo que han traducido último, perdón, es que han ido cambiando el nombre varias veces, ahora es información de interés, vais a tener ese contenido siempre actualizado para que podáis consultarlo a nivel de padres y lo más importante es que viene en castellano, ¿vale? También en esta aplicación pues tendréis el calendario de clase donde os va a indicar siempre cuál es el próximo día de clase. Me preguntáis mucho también, si faltáis un día a clase y recuperáis en otro día, va a apareceros como falta. El programa no está preparado para reconocer las recuperaciones de clase, ¿vale? También os va a aparecer el tema de los informes trimestrales, ya que los profesores al final de cada clase os van a marcar cómo ha ido la clase en varios contextos, pues, motivación, participación, aprendizaje. Esto se os va a reflejar por medio de unas caritas cada 2 semanas y trimestralmente en un informe que los profes redactan y que os mandan desde la propia aplicación, ¿vale? También veis que hay Universo Kids and Us, ahí tendréis una descripción de todo el material editorial y de todos los productos que hay propios de la franquicia, con la descripción y el precio de cada uno de ellos, para que lo podáis consultar cuando queráis. Y por último, comentar un poquito el tema de cómo evaluamos o cómo sabemos que nuestros niños están aprendiendo. Vamos a tener un proceso con 4 test orales, uno por cada historia. En el caso de Sam, será la propia profesora la que se lo haga el último día de cada historia individualmente cada niño, ¿vale? Y se lo hará dentro del aula. Mientras que para Marcia, Emma y Oliver, los coordinadores, o en mi caso yo como directora, iremos sacando a los niños uno a uno y haciéndole unas preguntillas sobre partes de gramática, partes de la comprensión de la historia y partes del vocabulario. Tendremos una puntuación que va del 1 al 5 según el tipo de respuesta que ofrezcan. Es decir, un 1 si hablan en español, un 2 si le tienes que ayudar pero lo dicen por sí mismos, un 3 si contestan con una sola palabra pero es correcta,
4 si le falta algún elemento a su frase, pero está toda en inglés y lo que ha dicho es correcto, y 5 si es perfecta, ¿vale? Entonces, esta puntuación también irá como parte del informe trimestral. Aquí lo veis en un ejemplo. Y como siempre, os ofrecemos también tutorías personalizadas, tantas cuando queráis durante todo el curso. Recomendamos siempre que sea a partir de enero o febrero porque habremos comenzado la segunda historia, ya tendremos la nota de la primera y podremos ver esa evolución. Pero podréis pedir tutorías siempre que queráis. A día de hoy tendréis que pedirla por WhatsApp y a partir de enero o febrero tendréis una plataforma habilitada para que elijáis vosotros dentro del calendario de cada profesor cuándo queréis venir y con quién queréis tener esa tutoría. ¿Vale? Esto se os mandará todo a partir de, yo creo que la última semana de enero, primera de febrero, para que tengáis el enlace siempre disponible. Como siempre, deciros pues que nuestro profesorado que está auditado, que nosotros hacemos controles trimestrales de todos los profes que imparten clase, se graban las clases y se manda al equipo de central que nos analiza la función del profesor y también de manera interna nuestras coordinadoras entran trimestralmente en distintos grupos. Entonces siempre va a haber esa vigilancia o ese seguimiento de nuestro profesorado. Además están en constante formación. Toda nuestra metodología tiene su base en un equipo pedagógico que gestiona todo. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestros profesores siempre están adaptados a lo que vaya cambiando en nuestra metodología y que tengan formación continua. ¿Vale? Aquí os dejo un poquito ese resumen, pues los informes trimestrales, las tutorías, auditorías de las sesiones, para que sepáis un poquito en qué consiste nuestro plan de calidad del método. Por último, recordaros que no se trata de tener 4 sesiones o 4 clases al mes, sino que tenemos mínimo 34 sesiones divididas a lo largo de todo el curso. Esto quiere decir que habrá meses en los que haya 5 sesiones y habrá meses en los que haya 2 o 3, porque nosotros lo que hacemos es coger esas 34 lecciones mínimas, habrá algún grupo que pueda tener incluso 35 o 36 si no han tenido ningún festivo, y las repartimos a lo largo de los meses escolares, ¿vale? Entonces, las clases que no se imparten porque haya un festivo puntual, esas no se recuperan, ya están contempladas para que a pesar de ese festivo todo el mundo llegue al mínimo de clases que marcamos. Lo que sí podéis recuperar son clases por vuestra causa, porque sean de fuerza mayor, un viaje, enfermedad, un accidente de que algo, yo qué sé, que hayáis perdido las llaves y no hayáis podido salir ese día de casa, cosas que sean pues realmente ajenas a vuestro control, ¿no? Y que podamos pues, recuperar esa sesión durante la misma semana en cualquier otro grupo que haya plaza. Igualmente, para este caso nos tendréis que consultar por WhatsApp, os decimos todas las opciones que tenéis de recuperación para que podáis hacerlas. Y ya como último punto de verdad, las entradas y salidas. Estáis viendo que al final nosotros lo que buscamos es que más o menos 2 o 3 minutillos antes de que empiece la clase los profes empiecen a llamar y a partir de la hora exacta a la que salen, a las 25 y 35 o 45 es cuando empezarán a salir los alumnos. ¿Vale? Entonces, siempre es muy importante que si hay alguien que viene a recoger a vuestros hijos que no seáis vosotros o la persona habitual, nos mandéis un WhatsApp diciendo, va mi madre a recogerlos, va la niñera, va su prima, se puede quedar con el vecino esperándome que estoy llegando. Cualquier cosa que sea fuera de la persona habitual, tenéis que dejarla por escrito en WhatsApp. No se va a entregar a ningún niño si no conocemos a la persona que está en la puerta esperando. ¿Vale? Y ahora ya sí, quito la pantalla, dejo de compartir y os abro micrófonos para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis. Ya tenéis la posibilidad de desbloquear vuestro micrófono para preguntar si hay algo que no os haya quedado completamente claro. ¿Todo bien? No, no hay Hola, Hola, buena. Dime. hola, soy la mamá de Aria. Sí, dime, Trini. Mira, era para preguntarte que la Aria es del 2023. No hay ningún problema, es que como has dicho que son todos del 2022, digo... No te preocupes, en su caso, como ella empezó con Linda el año pasado, está más que adaptada a la metodología y ella va bien con su tiempo. Ah, vale, En pues su listo. caso es una continuación de lo que ya hizo previamente el año pasado en Linda. Vale, muchas gracias. Nada, nada. ¿Alguna cosilla más por ahí? ¿Alguna duda que se haya quedado de la explicación, del contenido? ¿No? ¿Todo correcto? Vale. Pues nada, familia, por mi parte, agradeceros que me hayáis dedicado este ratillo, que si después cuando veáis el vídeo más adelante tenéis cualquier consulta, no dudéis, como siempre, en escribirnos. Em,
Veo por aquí me han escrito, todo genial, gracias. Y como siempre que se me olvida decirlo, si yo no puedo contestar en algún momento, que sepáis que tenemos a Carmen Laura y Vicky, que ambas son coordinadoras con total potestad para daros soluciones y respuesta a lo que necesitéis, ¿vale? En igualdad de condiciones que yo, o sea que siempre las vais a tener disponibles. Muchas veces es verdad que a lo mejor nos cuesta coger un poquito el teléfono porque estamos en reuniones, estamos en formaciones, estamos en cosas, como digo, estamos en constante formación siempre. Pero si nos escribís por WhatsApp, somos tres personas constantemente mirando los mensajes que nos llegan. Entonces siempre va a ser más rápido y más fácil que os contestemos sobre la marcha. A no ser que ya queráis que os llamemos, entonces pues nos escribís y decís, llamadme que quiero hablar. Y entonces nos ponemos en contacto en el primer segundo que tengamos para que nos contéis lo que os preocupe. ¿Vale? Pues nada, familias, que tengáis muy buena tarde y seguimos con la tarde, con la tarea. Dime. Nada, gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. ¿A quién me estaba hablando?